Y así al irme adentrando al irme adentrando en las páginas y al ir viendo cómo un chico de tan joven edad, pues podía plasmar a través de cuentos estas historias de represión, de lucha, y ponerse en la piel de esta gente que vivió estas situaciones, pues es sin duda interesante. O sea, al final del día, creo que te da una visión diferente y te permite redescubrir pues esta huella en la historia, al menos concretamente en México, pues realmente nos ha sembrado a todos como mexicanos y como estudiantes, ¿no? Y como personas que intentamos tener una expresión, tener una libertad y tener una opinión y tener algo que decir. Entonces, en ese sentido son 7 cuentos que nos llevan en este recorrido a valorar también, ¿no? Ahorita damos muy por sentado en algunas sociedades la libertad, damos muy por sentado pues esta autonomía que tenemos, esta libre expresión, pero realmente ha sido una lucha constante y como un año tan incidente, un año tan revolucionario, pues que marcó la historia de México, puede generar eco y que es importante recordarlo porque al final del día, pues bien dice el dicho, ¿no? Quien olvida la historia está condenado a repetirlo y que gente tan joven como Irving se interese en recordarlo y en hacerlo presente a través de otro tipo de recurso, un recurso que intenta incidir de otra manera, pues te lleva a valorar y a decir que no está perdida la sociedad y que realmente vamos por buen camino y que los jóvenes están haciendo algo por traer esa historia y por no repetirla, que es lo más importante. Sí, sorprende bastante la recuperación de la memoria histórica sobre la represión política en este país, que está a cargo de Irving Moreno en este libro y en todas las historias que pone dentro, por su juventud, pero sobre todo porque de pronto pareciera que esa generación a la que él pertenece está absolutamente despolitizada y aparentemente nos hemos equivocado en esta percepción. ¿Tú qué crees, Miguel Ángel? Así es, o sea, creo que damos por sentado, o sea, nos vamos a sentir muy viejos, a lo mejor, pero damos por sentado que los chicos están en otra idea o realmente están con estas cosas de o izquierda, pero en esos extremos, ¿no? Porque estamos cayendo o estamos, la mayoría de la sociedad está polarizada, o eres derecha o eres de izquierda, o estás como que siempre en esta pugna, y él te permite con esta reflexión entender y aterrizar que no todos los jóvenes están así, que la sociedad no es así, y claramente hay estas personas interesadas en poner un balance y en equilibrar y en cuestionar las cosas, que tristemente también estamos dando por sentado. Muchas veces las acciones de un gobierno, de otro, de un lado y del otro, no se cuestionan, no se critican, no se ponen en tela de juicio, se dan por sentado, pero realmente estamos viendo que los jóvenes pues nos están ganando y está bien, porque están cuestionándolo y están incidiendo y machacándonos en que no tienen que hacer las cosas así y sobre todo en que no repetirlo y en que quizá a través ahorita de todos los medios de comunicación como es el internet, con los móviles y todo, permiten también que estos sucesos no se puedan repetir o intentar que no se repitan, que creo que al final del día es la intención de Irving y es la intención de todos estos jóvenes, que recordar esta impotencia que vivieron este tipo de personas en esos años, en donde se reprimían, donde no se les daba esta libertad de poder opinar o no se presentaban los medios para mostrar lo que estaban viviendo, pues ahorita no lo tenemos. Ahorita, de una u otra manera, puede salir a la luz y el que alguien como Irving lo refleje, pues habla sinceramente de esta inquietud y de esta necesidad que tenemos ellos sobre todo y todos nosotros de dar a la luz pues, todos los problemas políticos, concretamente en México, pero creo que a nivel Latinoamérica pues también nos inciden y nos pegan mucho. Así es. Y además, justamente ahorita que acabas de decir esto de Latinoamérica, yo creo que esta historia va a ser fácilmente comprendida y aceptada como posible en muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica, debido al Plan Cóndor y a toda la historia de pues, la represión sistemática que hubo en el siglo XX hacia las juventudes de ese entonces. Lo maravilloso de todo esto, y habría que preguntárselo a Irving Moreno, a quien le doy la bienvenida. Hola Irving, si puedes quitar tu mood. Al contrario, hola, muchas Me gracias gustaría por la saber de dónde invitación. sacas tú la narrativa. ¿Leíste mucho? ¿Tuviste familiares, amigos? ¿Escuchaste relatos en vivo? ¿Tienes cercanía con ese tipo de personas? ¿Cómo construiste estas historias? Porque eres de verdad muy joven. Sí, igual me lo habían ya comentado, de hecho me lo comentan también cuando escribo en filosofía en la red, tan joven y escribo cosas tremendamente esotéricas, ¿no? Pero
Eh, y ahora sí, bueno, entrando a la respuesta a la pregunta, y bueno, antes de entrar, agradecer por el espacio, muchas gracias por la invitación y por estas consideraciones, por estas palabras. Y bueno, pues yo, la idea se me surgió por un maestro que tuve en la preparatoria, que vivió en carne propia el 68, e incluso vivió la manifestación del 2 de octubre, y con Olonara, bueno, a mí en ese entonces, cuando era joven, más joven de lo que ahora, pero era su alumno, y cuando Olonara, wow, se notaba muchas cosas, mucho sentimiento ante todo, ante tal terrible evento, terrible en la parte autoritaria y militar sobre todo, ¿no? Pero yo supongo que el primer motivo fue gracias a ese profesor que sin duda para mí y para muchas otras generaciones ha sido como un ejemplo. Su activismo político, sus ideas políticas, todo lo que representa fue para mí y para muchos otros un ejemplo. Y creo que de ahí en parte, en buena medida deriva ese libro. Es lo que tenía que comentar. Gracias. ¿Cómo cómo pensaste tú, escribiste historias sueltas o te pusiste a diseñar el libro como un concepto? Dijiste, voy a hacer tantas historias alrededor de este tema, todo va a ir alrededor de esto, hiciste todo un diseño. ¿Por qué lo hiciste en pequeñas historias fragmentadas que van dentro de un todo? ¿Cuál es la decisión que tomaste de manera literaria? Algunas parecen crónicas, otras parecen biográficas o cuasi biográficas. Hay otras que parecieran, si les pusieras algún otro detalle como ubicarlas en el tiempo o en algún espacio físico, eh, podríamos pensar que incluso podría ser como, podríamos pensar que puede ser como minificción novelada. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo conceptualizaste? Bueno, sí, como bien se comentas, Mónica, y en realidad hubieron diversos momentos, sobre todo en 2016, que empecé a escribir sobre todo el primer cuento que se presenta. Y ya de ahí pasaron otros varios años hasta que me volviera a motivar y entusiasmar por escribir los demás cuentos en realidad. Pero digamos que fue como simultáneamente en diversos momentos del año en donde escribí ya sea unos cuentos como los del primero, y ya tuvieron que pasar muchos años hasta que volviera a retomar el proyecto. Y sí, y con ello implicó también muchos cambios, muchas formas de redacción, muchas, incluso hasta plantearme con la estructura, sobre todo como qué es lo que busco con este cuento, qué es lo que buscaba narrar. Y Ujú. bueno, yo digo que en algún momento, ya cuando lo tenía todo preparado, al menos los cuentos que aquí se presentan, sin duda sobre todo tenía presente mucho una novela de Víctor Hugo, muy famosísima, que es de Los Miserables, los dos tomos. Entonces, wow, sobre todo rescataba mucho la cuestión de la Revolución Francesa y cómo de algún modo lo planteaba Víctor Hugo. Y Ujú. bueno, ya después me encontré al buen de Marx en el Capital uno, en tomo uno, y bueno, le da a Víctor Hugo hasta, bueno, hasta por donde cabe, pero en fin, tomé básicamente de él, y sobre todo esta idea de que creo que en América Latina ha sido más importante, me atrevería a decir que es no más importante, pero sí se produce un poco más que en los Estados Unidos, que es esta historia, novela histórica, perdón. Ajá. Pero bueno, una de dos, yo no quería, y lo respeto mucho, hacer novela histórica, la respeto mucho. Y es que precisamente por lo que voy es que no quería hacerlo porque en parte no siento que no podía. Yo creo que se tendría que tener otra habilidad, en parte, y obviamente estudiar mucho sobre los diferentes sucesos de la historia, pero yo creo que también se tendría que tener la habilidad de describirla y todo lo que ello implica. Y yo no tengo tanto esa virtud.
Entonces me decidí a hacer lo contrario, que hacer lo que creo que se conoce como historia novelada Ujú, y jugar un poco con la fantasía, si se puede decir. ujú. Y bueno, salió esto. Y También pues me bueno, me recordó mucho decidí, al estilo supongamos de que José Revueltas. Me recordaste mucho los libros sí, de José claro, Revueltas, mucho, 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 ¿no? Y me recordaste claro. algunos relatos que llegué a leer, pues en diferentes compilaciones de, sobre todo de cuento. Entonces, me gusta mucho tu estilo. Cuando llegó tu libro en la convocatoria y lo leímos, pensábamos que eras un hombre mayor, como de unos 60, 70 años, por la forma en que manejas el lenguaje, por la narrativa que tienes, por la forma en que tocas los temas. Hay pedazos de tus cuentos que son como de alguien que, no sé, que tiene como, no sé, 40 años más que tú, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención. De hecho, hasta que no te vi, pues dije, wow, es muy joven, ¿no? Em, ¿No? Finalmente Y Muchas hace gracias. guiños son, muy especiales. Hace sí, guiños muy especiales. Por ejemplo, hay un cuento que inicia haciendo referencia a la calaverita de azúcar de muertos. O sea, cositas muy, como dices, que reflejan una madurez literaria muy interesante. O sea, realmente, bueno, yo sí, tengo la fortuna de leer a Irving. Tiene varios textos en el sitio en Filosofía en la Red y tiene un texto súper extenso de la Isla Calavera. Entonces ya más o menos vas conociendo el estilo, pero realmente lo redescubres de una manera diversa, y como dices, en este entender de que es lo que yo me impresionó, cómo él puede entender, pudo reflejar ahí lo que se vivía o lo que sentían. O sea, si incluso a mí a lo mejor pude empatizar con lo que vivieron las personas del 68 o con esa matanza, y él lo refleja y él se da cuenta como si lo estuviera viviendo, como si así lo es, estuviera así realmente es. impregnando, y eso es fantástico, y eso Parece un bueno, de cronista, admirar ¿no? muchísimo. Parece un Sí, cronista sí, de sí. su tiempo y pues no, pero para nada. Entonces me fascinó eso, me fascinó el estilo, me gusta mucho tu tratamiento, el lenguaje que utilizas es de un hombre mayor, ¿no? Y me dio mucha curiosidad. Pensaba yo que eras como familiar de algún sobreviviente que te lo había contado, pero bueno, ya nos dijiste que era uno de tus profesores de la escuela y que, bueno, gracias a estas personas que me imagino que él sí fue un sobreviviente y que te contaron esta parte, pudiste recuperar todas estas tramas, todas estas historias. También me gusta mucho cómo construyes los personajes femeninos. Son bastante creíbles. Eres un buen observador. Sí, sobre todo, y hoy más que nada me gustaría pensarlo porque en ese tiempo todavía no lo tenía claro. Ajá. Eh, no, bueno, actualmente puedo decir con orgullo, por decirlo así, que he podido leer a Lolita de Nabokov, una novela en buena medida polémica, por decirlo de algún modo. Eh, bueno, aunque también pienso que a Nabokov no, y en particular en esta novela como Lolita no, es muy mal comprendido. Yo pienso que a veces es muy mal comprendido, Sí, bueno. a pesar Es de un todo lo pedófilo. que... Sí, el personaje principal, sin spoiler, como es ay, no, se me fue el nombre de este personaje principal, y sí es un pedófilo, pero Nabokov, digamos que en algunas entrevistas, aparte de que tenía una gran acercamiento con el idealismo alemán, Ujú. eh, digamos que se aventuró a hacer una investigación sistemática e incluso hasta sociológica de la cultura en torno a la pedofilia. Entonces, digamos que un autor que no solamente de una manera sociológica estudia este tipo de cultura, sino que tiene la habilidad de hacer un personaje propio que es altamente criticable, este protagonista, por obviamente su pedofilia y por sus conceptos todos esotéricos. Yo creo que Nabokov, el autor, más que nada tiene la habilidad de hacernos creer que se está en el pensamiento de un pedófilo.
Ujú. Y si leí, bueno, tengo a consideración esa novela porque alguna otra cuestión que me parece que se reproduce mucho en la novela histórica es la cuestión de la objetividad. Los hechos, las fechas, y tienen sus razones, ¿no? Por la veracidad histórica y todo eso, ¿no? Ajá. Pero yo quería irme de nuevo lo contrario. Si ellos sostenían, y es válido, y me parece muy grandioso que lo hagan, de que se juegue con la objetividad, yo quería jugar con lo subjetivo. Y bueno, espero que en algunos cuentos se haga presente esta cuestión, ya no solo de la objetividad, sino de la subjetividad. Y yo pienso de una reflexión, de una autorreflexión muy profunda y muy compleja, pero a lo que iba es que sí, los personajes femeninos, tenía presente a Lolita y digamos que Lolita es un personaje femenino interesante, pero como que todavía está esa cuestión de que un personaje femenino que sea, por decirlo así, como la protagonista. Ujú. Y bueno, no tuve la suerte de poderlo plasmar a un personaje femenino como la protagonista en alguno de estos cuentos, pero sí me hubiera gustado, y lo traté al menos, de poder hacer personajes femeninos en buena medida creíbles. Otro autor que igual es criticado por sus personajes femeninos y con justa razón es Gabriel García Márquez, ¿no? Ujú. Bueno, yo supongo, Es como el pero sí, Bukowski de latinoamericano. Oye, Irving, Bukowski. antes de que nos vayamos, porque queda poco tiempo para que se finalice la sesión en Zoom, ¿te gustaría leer un fragmento? Tenemos como 5 minutos. Claro, Antes me de gustaría. que lo selecciones, bueno, me gustaría decirle a la gente que este libro está únicamente disponible a la venta en Amazon en formato ebook. Vamos a poner el link directo para que ustedes puedan acceder a la presentación del libro. Recuerden que Amazon pone una prueba de lectura e incluye un buen fragmento del libro para que ustedes puedan leer un poco y lo pueden comprar. Si tienen Kindle Unlimited, ustedes pueden tener acceso al libro absolutamente gratis y pueden leerlo, incluso pueden descargarlo. Si así lo quisieran y quisieran tener una edición impresa, me pueden avisar y si Irben lo autoriza, podemos subir la edición para que ustedes compren el libro impreso. Como saben, Amazon pues imprime bajo demanda. Cascada de Palabras Cartonera hace exactamente lo mismo, pero este libro está pensado para que sea absolutamente electrónico y pues que tenga mayor alcance. De esta manera podemos llegar a otros países de Latinoamérica y de, no sé, como España o tal vez Portugal, si es que nos llegan a entender en mexicano. Gracias, Irving. ¿Nos podemos ir con tu lectura? Claro, va a ser un fragmento. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. No, a ti y a Irving por la invitación y pues invitarlos a todos, a todas que nos están viendo a que se animen, al menos a la prueba, que se empiecen a evolucionar un poco con el texto, porque realmente pues, te va a ayudar a entender esos años, ese año concreto, de una manera diferente y con un acercamiento pues muy del corazón. Y eso creo que llama y marca mucho que incluso una crónica tal cual. Así es. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora sí, Irving. Ok, eh, paso a leer este cuento, que es el segundo que se puede encontrar. Comenzó. No dejaron de pensar en aquel enigma, hasta que Josué de repente rompió el silencio, para no terminar loco a causa de la silenciosa soledad, y comenzó a parlotear con temas políticos novedosos y otros no tanto, que se deslizan sobre su paladar como si fueran dulces azucarados, tan necesarios para compartirlos para que no se vuelvan añejos. Cuando su cabeza le plantea, yo quiero hablar de política, pero si no es eso, entonces honestamente prefiero no hablar. Es como si en la sangre hierve un caluroso clima característico de la América. La mente política libera su entusiasmo con sus palabras. ¿Algunos de ustedes han visto lo que se está dando en Europa? Creo que de todo: el feminismo, lucha racial, lucha ecológica. Novedades que tal vez ninguno de nosotros hubiera visto, expresa Kevin, poniendo su atención al solo bis. Era algo que ya no estaba a nuestro alcance. Después de todo, ninguno de nosotros ha vivido el racismo. Por nuestro color de piel, claro, recibimos otro tipo de discriminación y no somos los únicos, pero nuestra experiencia se diferencia como la de los esclavos en el sur que tienen que trabajar en campos de algodón o vivir separados por el apartheid, declaró Ricardo.
Muchos de nosotros han visto que aquellas luchas podían ser una especie de medio para alcanzar una liberación y una justicia para el hombre y la mujer, a menos que aquellas expresiones violentas terminen bruscamente por las fuerzas fácticas. ¿Sería acaso un medio y un objetivo que alcanzar? Se cuestiona José. Después de todo, como bien dices, por ejemplo, en las luchas del feminismo, nadie de mi generación había creído que aquello podría reunir gran cantidad de mujeres que cuestionen el orden social. Hasta aquí lo dejaría. Y muchas gracias por sus apreciaciones, sus observaciones, inclusive sus críticas, si se hubieran emitido, las aprecio y las valoro. Y antes de cerrar, Mónica, rápido, me gustaría, si pueden ayudar a... Tengo un amigo que se llama José de la UAM Iztapalapa, pero tiene un amigo, mi amigo tiene otro amigo que está ahorita en Honduras y su novia está enferma, entonces están pidiendo ayuda económica para poder trasladarse aquí. Les pido que si por favor, si están escuchando esto, si pueden entrar al perfil de José o puedan ver el caso y puedan ver y puedan, o al menos preguntarle a José Cerón cómo está este caso y poder ayudar, sobre todo económicamente, porque están en un estado muy preocupante. Entonces, si podían ayudarme con eso, se los agradecería. Y muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Mónica. Ok, gracias, Irving. ¿Cómo es el enlace de tu amigo? Su Facebook se llama José Cerón. Ahí pueden entrar a verlo, stalkearlo y ahí tiene la información de la otra persona que se encuentra ahí con su novia y su novia está muy delicada. Entonces, sí, ese perfil es José Cerón. Si pueden entrar y ver la información o mandarle un mensaje a él para saber el asunto, se los agradecería infinitamente, de corazón. Como diría Borges, infinitamente se los agradecería. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de publicar tu libro. Te agradecemos toda la confianza. Y bueno, les recuerdo a la gente que este libro está en edición ebook, está disponible en Amazon y en esta parte de abajo les vamos a poner el enlace directo para que puedan comprar el libro o leerlo gratis desde Kindle Unlimited. Muchas gracias, Miguel Ángel Calderón, y muchas gracias, Irving Moreno. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.